que agradecer además la obligación de agradecerle a Javier de Arteaga, que es un amigo de la vida a esta altura, un colega muy generoso, que nos ha facilitado, además quiere mucho al Uruguay, me consta, porque todo el tiempo tiene expresiones de cariño con nuestro país y con nuestra comunidad nefrológica, y que sin duda nos ha facilitado mucho el poder tener acá a estos invitados de tanta jerarquía. Brevemente, 18 años de trabajo, nuestro grupo de nefrología crítica en el Sanatorio Americano, un ámbito de trabajo muy bueno, en donde todos el equipo tiene sentido de pertenencia. Recientemente hemos integrado a un servicio nefrológico un poco más amplio con la presencia del doctor Nelson Acosta como patólogo y de la doctora Mautone como directora del servicio de diálisis peritoneal, que lamentablemente por temas de salud no puede estar hoy acá. Y después todo un equipo que a esta altura somos una familia, ¿verdad?, con el cual nos sentimos la responsabilidad, además, los que ya estamos más cerca de retirarnos, de que esto tenga una continuidad y que, bueno, sin ellos, obviamente, esta tarea sería imposible. A lo largo de los 18 años hemos enfrentado con optimismo muchas situaciones muy complejas, a veces teniendo que hasta improvisar, ¿verdad?, pero con aquella motivación de la gente que tiene vocación del trabajo que hace. Hemos hecho técnicas continuas sin tener el equipamiento de buena complacencia, sino artesanal. Este equipo ha hecho funcionar también las técnicas puentes de trasplante hepático. Y bueno, cuando nos han pedido, de alguna manera, ahora en estos días, hoy con Ricardo, ¿no?, se está compartiendo una situación clínica de un paciente en el que se le va a hacer diálisis de albúmina de paso simple porque lamentablemente se ha discontinuado el soporte hepático que teníamos de Prometheus. Así que bueno, agradecerle a todo el grupo y bueno, y vamos a empezar con la primera conferencia del doctor Nin, que lo va a presentar como moderadora la doctora Pilar Varela, uno de los pilares de nuestro grupo, sin duda. Bueno, adelante. Creo que está abierto, sí. Nada, buenos días para todos. Es un placer tenerlos acá y sobre todo teniendo gente que nos puede enseñar muchísimo, que necesitamos obviamente aprender, siempre aprender. Y bueno, presentando a nuestro compañero Nicolás Nin. Nicolás tiene una amplia experiencia en nefrología crítica, desde sus bases en la investigación y desarrollo del conocimiento de la fisiopatología renal. Es un médico intensivista, ex grado 2, asistente de la Cátedra de Nefrología de la UDELAR, ex profesor asistente de fisiopatología de la UDELAR y de medicina de la Universidad Europea de Madrid. Es PhD en medicina y tiene un postdoctorado, ambos realizados en España. También se ha especializado en gestión de servicios de salud. Cuenta con más de 110 publicaciones en PubMed y muchas de ellas centradas en nefrología crítica. Actualmente es el director médico de Diaverum Uruguay y es coordinador de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Español. Y fue coordinador de la parte de la pandemia también, del Hospital Filtro. Durante la pandemia y durante ahí estuvo en el Hospital Filtro. Muchísimas gracias. Pilar, bueno, quiero agradecer obviamente al comité organizador, bueno, y a Alejandro, realmente que se ha hecho esta ponchada de hacer este curso con invitados de altísimo renombre, y la verdad que agradecerte todo lo que has hecho y todo el esfuerzo que has hecho por hacer esta jornada. Así que bueno, muy agradecido. Voy a hablar un poco de lo que es la epidemiología de la insuficiencia renal y técnicas de reemplazo en Latinoamérica. Lo interesante de esta temática es lo poco que tenemos y los pocos datos que tenemos a nivel de la epidemiología en América Latina. Muchos de los trabajos que se han hecho han sido hechos por integrantes de Uruguay, por ejemplo Alejandro Ferreira, Raúl Lombardi, etcétera. O sea que entre los pocos datos que tenemos hay muchos que vienen del esfuerzo también de investigadores, nefrólogos a nivel de Uruguay. Y cuando nosotros empezamos a ver la literatura, como en este caso este metaanálisis de la incidencia renal, siempre vemos que los datos de América Latina son muy pobres y son muy pocos. O sea que hay muy poca investigación realizada en qué es lo que está pasando en América Latina en cuanto al tratamiento de sustitución en pacientes con insuficiencia renal aguda y sobre todo en pacientes críticos.
Este es un trabajo que también participó Raúl Lombardi, que bueno, también, como ven, la serie a nivel de América Latina, cuando se hacen estos cuestionarios, que realmente cuesta mucho realizarlos, siempre hay una hipertrofia de países como Brasil y también hay una hipertrofia del grupo de investigadores que comanden y que enfoquen este trabajo. Como ven, hay algunos, dentro de todos los países de América Latina hay muy pocos representados y con una gran hipertrofia de Brasil. También el tamaño de Brasil es muy importante y sesga un poco lo que son los datos de insuficiencia renal en América Latina. Lo mismo ese mismo estudio, cuando vemos la distribución de los países para entender un poco qué está pasando a nivel de la insuficiencia renal en América Latina, vemos que siempre Brasil, bueno, esta serie tiene más del 65% de los datos, digamos, registrados, por lo tanto es más una serie brasilera que de América Latina. Lo mismo en este trabajo del Plus One, que participó Raúl y participó Alejandro, que vemos otro enfoque de entender la insuficiencia renal en América Latina. Vemos los países que lo representan, y bueno, son uno de los pocos trabajos que existen de la epidemiología de insuficiencia renal. No hay más de 5 o 6 trabajos representativos de lo que nos está pasando, con lo grande que somos como continente, digamos, y con la cantidad de habitantes que tenemos y la cantidad de centros que tenemos a nivel y a largo ancho de toda América Latina. Otro tema interesante es qué se hace como técnica de sustitución en pacientes con insuficiencia renal aguda en América Latina. Como vemos, es muy representativo lo que dice este trabajo. Dice que, bueno, que hay muy pocos datos y generalmente son anecdóticos, digamos, ¿no? Y eso es la situación real de qué estamos haciendo en técnica de sustitución renal en pacientes críticos en América Latina. Pocos datos anecdóticos y sobre todo muchas series de Brasil, de Argentina y algunas de América Latina liderados, como les dije, muchas de ellas por Raúl y por Alejandro. Un tema importante, creo, que realmente nos preocupa y ocupa es la accesibilidad a las técnicas de sustitución, sobre todo en cuidados intensivos en América Latina. ¿Qué está pasando? Generalmente tenemos algunos datos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, pero tenemos muy pocos datos de otros países de América Latina. Y cuando uno piensa en lo que es el impacto económico de la sustitución a nivel de cuidados intensivos, lo que implica desde la parte tecnológica hasta los recursos humanos, si uno ve esta pantalla de lo que es el gasto público de PBI en salud, que fue los últimos datos del 2020, como lo ven en la columna argentina, la columna de la izquierda, Argentina es uno de los países que más gasta, con un 6%, y después realmente el gasto en salud pública de los países es ínfimo. Y si vemos a la derecha el gasto de salud pública de países europeos, como vemos ya el último de esta columna es el primero a nivel de América Latina. O sea que cuando vemos lo que es la falta a veces de accesibilidad en América Latina, sobre todo ahora en nuestro tema que es lo que es el enfoque de la sustitución renal, es muy importante, sobre todo es la falta de gasto público y con lo que esto genera a nivel económico, como realmente hay una asimetría brutal entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Europa. ¿Cuál es la mejor técnica para la sustitución de los pacientes con insuficiencia renal? Y ahora pensando lo que fue en el enfoque de la pandemia y lo que fue en el enfoque del COVID. Y bueno, tenemos muchas modalidades, pero eso va a depender de la unidad, del país, de los recursos económicos que tengamos y los recursos humanos que tengamos. O sea que podemos ir desde técnicas convencionales hasta técnicas continuas, hasta la diálisis peritoneal, que fue utilizada en muchísimos países, pero bueno, eso va siempre a depender de los recursos y es un poco de las limitaciones que tenemos, sobre todo también en nuestro país, Uruguay. ¿Cuál es la mejor técnica para sustitución de los pacientes, sobre todo pacientes críticos? Y bueno, la mejor técnica es la que tengamos en ese momento y la que podamos hacer. Y después, si tenemos los recursos, tenemos el equipo, tenemos los materiales, obviamente que va a depender de las repercusiones hemodinámicas
o el estado crítico del paciente para ir a técnicas continuas, lentas, o técnicas más convencionales. Pero si no tenemos los recursos, tampoco nos podemos cuestionar con qué técnica empezar. Y eso fue lo que ha sucedido a lo largo y ancho de América Latina, que en realidad no había muchas opciones y la mejor opción es la que tengamos para el paciente en ese momento. Hay un tema, obviamente, de accesibilidad, tanto para la sustitución de pacientes a nivel crónico como agudo, ¿no? Ya sabemos que en América Latina hay muchos países que los pacientes no tienen accesibilidad a un tratamiento de sustitución. Este es un artículo que fue antes de la pandemia, de un grupo brasilero, que lo que evidencia que hubo una falta de accesibilidad en el 50% de los pacientes para sustitución de la función, en pacientes de cuidados intensivos que no pudieron tener sustitución, y que el 40% de esos pacientes tenían indicación clase 1 de generar de sustitución renal. Esto fue 2019, antes de la pandemia. No sabemos lo que pasó en América Latina con el empuje que tuvimos de COVID y con la saturación de los sistemas. O sea que realmente hay un tema de accesibilidad importante, sobre todo un país tan potente como Brasil. Imagínense en otros países que tenemos muy poca información de lo que está sucediendo. Y bueno, esto es México, misma situación, tienen un problema muy importante de recursos humanos. Como dice en esta editorial, bueno, esta es una revista que el profesor Luis Junco es editor, tienen muchos problemas de accesibilidad y bueno, y las técnicas de sustitución las prescribe el que puede, en el momento que pueda, como dice, que desde internistas, intensivistas, por lo que es la carencia de nefrólogos y que está pasando en toda América Latina, ¿no? O sea que es un problema a resolver y sobre todo muy agravado en países como México con la gran población que tienen. Cuando pensamos qué calidad de diálisis de agudos estamos dando en la TAM, como le dije, hay muy poca información, y también hay un problema de accesibilidad, hay problemas de recursos. Uno piensa sobre todo la diálisis de agudos en la TAM, bueno, la complejidad de la técnica, la elevada incidencia de complicaciones y eventos adversos que podemos tener si tenemos mal equipamiento o tenemos personal no idóneo o no entrenado. Tenemos una gran potencial de mejora, tenemos un muy elevado coste, sobre todo porque la accesibilidad a veces a la tecnología es muy cara en América Latina. Como saben, un dializador, una fibra, cuesta 2 veces lo que cuesta en Europa, en América Latina, traídos a puerto, por ejemplo en Uruguay. Y lo que tenemos como pendiente es una escasez de recursos humanos, una escasez de tecnología y una falta de accesibilidad a la diálisis, no en Uruguay por suerte, que es un país que brinda y tiene un sistema de accesibilidad digamos casi al 100%, pero en muchos países esto no llega, como les mostré en la serie de Brasil, al 50% de accesibilidad. Y cuando uno ve los procesos durante la diálisis, que van desde la colocación del catéter, desde las máquinas que tengamos en ese momento para dializar, desde el agua tratada, etcétera, etcétera, que en todos esos puntos realmente se puede mejorar. Una de las cosas más importantes son los recursos humanos que tenemos para hacer este tipo de tratamiento, sobre todo en pacientes críticos. Creo que es una de las grandes falencias, más que todo eso, que también obviamente se puede mejorar, pero es un tema de plata, es el tema de la formación y los recursos humanos, bueno, que hay como dije, una gran falencia a nivel de Uruguay. Hablando de recursos humanos, esto es una editorial que salió hace muy poquito, que es la misma digamos, duda que hay hace mucho tiempo, es decir, los nefrólogos tienen que manejar los pacientes en el NCTI o los intensivistas. Acá lo que dice, que creo que me parece muy interesante, que dice Pavlesky, es que dice, el peor escenario es que solo se ocupen los intensivistas sin ningún abordaje de los nefrólogos, y el otro peor escenario es que se ocupen solo los nefrólogos sin el abordaje de los intensivistas. Y el mejor escenario es ir por un camino del medio, donde haya formación de las dos especialidades, y el unicornio, como dicen, sería una formación de un recurso humano que tenga las dos visiones. Ese sería el unicornio, según lo que dice esta editorial, sobre todo porque en cuidados intensivos cada vez se usan más técnicas extracorpóreas no dialíticas,
como puede ser el ECMO, como puede ser los depuradores de CO2, etcétera, y ese es el mundo que se está viniendo y ese es el mundo que tendríamos que darle por lo menos de tener accesibilidad a nuestros pacientes. Cuando nos enfocamos un poco qué hay de epidemiología del AC y las técnicas en el paciente COVID, ahora hay más información. América Latina obviamente que ha sufrido la pandemia de una manera muy violenta, como todo el mundo, digamos. Una de las cosas que aprendimos del COVID es que no solo produce la respuesta inflamatoria sistémica con la linfopenia, la inmunosupresión, la activación de la angiotensina 2 y todo lo que fue los mecanismos que tiene a nivel molecular, que afecta tanto el pulmón como el riñón como otros órganos, sino también la invasión directa del virus a nivel renal. Por lo tanto, hubo 3 mecanismos complejos y esto llevó a que, por ejemplo, esta serie que habíamos hecho en la pandemia del 2009, donde veíamos que la incidencia de insuficiencia renal en esta gripe tan severa era del 20%, llevó que cuando tuvimos esta nueva pandemia con este nuevo virus, la incidencia se duplicó y llegó casi al 45%. O sea que en la gripe también vimos insuficiencia renal en nuestros pacientes, 20% en esa serie que fue a nivel de América Latina, pero en esta pandemia se duplicó la incidencia de insuficiencia renal, porque ya le dije que hay más mecanismos vinculados a la lesión renal que lo que fue la gripe. Cuando nosotros vemos, esto es un trabajo que publicamos hace poco de la anatomía patológica en pacientes con sepsis de cualquier origen, vemos que la necrosis tubular aguda en estos pacientes es de un 10%, y esto hay desde gripe hasta otras patologías como shock séptico, y cuando nosotros empezamos a ver en los pacientes a nivel de H1N1, de COVID, vemos que hay series que muestran que la necrosis tubular es del 50%. O sea que hay mucho más daño que series no COVID, digamos. Unas alteraciones que se ven a nivel de las series de anatomía patológica de pacientes con COVID post-mortem, que lo que muestran es que la incidencia es muy alta de lesión renal, y a su vez otra de las cosas diferentes es que hay virus y viremia a nivel de las células tubulares renales, o sea, con afectación directa del virus, cosa que eso no fue detectado cuando hicimos anatomía patológica, la pandemia de H1N1. Esta es una serie de América Latina que la publicamos en PLAS ONE hace poco, múltiples países de América Latina pudimos hacer una serie y recabar datos de pacientes graves con COVID, y vemos que el 30% de los pacientes que ingresaron a cuidados intensivos tenían insuficiencia renal, y un tercio de ellos requirió técnicas de reemplazo renal en esta serie de América Latina, que fue la primera. El primer año de la pandemia fue en el 2020. Cuando empezamos a ver series a nivel de América Latina, esta es en México, esta serie muestra que el 24% de los pacientes tuvieron insuficiencia renal y el 15% de los pacientes requirieron técnicas de reemplazo, con una mortalidad del 50%. Estamos hablando que un paciente que ingresa a cuidados intensivos con COVID grave, la mortalidad según las series en América Latina fueron desde el 35 hasta el 80%. O sea, una mortalidad elevadísima para lo que estábamos acostumbrados a ver. Esta es otra serie muy grande también, donde vemos que es una serie brasilera que muestran la sobrevida de los pacientes hasta los 8 meses. Uno de las variables asociadas a mayor mortalidad, más que el shock séptico, fue la insuficiencia renal y las técnicas de reemplazo, como ven ahí abajo en azul, que está medio chiquito, pero fue una de las variables de más impacto. Parecido que los pacientes tengan más de 75 años. Otra serie, la serie de México, como les mostré, y esta es una serie también brasilera, que también la mortalidad y el riesgo asociado a tener insuficiencia renal fue muy elevado, y siempre en todas las series en América Latina sigue siendo una de las variables asociadas a mortalidad mayores. Otra de las cosas importantes es que los pacientes con COVID se murieron con insuficiencia renal, pero se murieron con shock séptico y se murieron con hipoxemia refractaria. O sea, dentro de las 3 disfunciones más importantes para el paciente estuvo el shock, estuvo la hipoxemia refractaria y obviamente que la disfunción renal. Y bueno, 2 de los órganos sabemos más afectados por este virus es el pulmón y a nivel renal.
Como vemos también hay una asociación clara entre grados de insuficiencia renal, obviamente por la clasificación CADIGO y mortalidad. A mayor grado CADIGO, mayor mortalidad, pero esto fue para el COVID, es para la gripe y es para cualquier paciente que ingresa a cuidados intensivos, obviamente. Lo mismo acá, esta serie también que muestra que también a mayor nivel de insuficiencia renal, mayor gravedad. Lo mismo aquí en esta serie y lo mismo en esta serie también, que a mayor gravedad de la clasificación CADIGO, mayor mortalidad. Estos fueron los datos del Centro COVID-2 de referencia a nivel Uruguay, que también muestro que la insuficiencia renal en nuestros pacientes fue muy elevada y la mortalidad fue muy elevada, y también vemos que fue del 50% de los pacientes al 25% si no tenían insuficiencia renal. O sea, tuvimos una mortalidad casi de la mitad de los pacientes. Este es un trabajo reciente que publicó Alejandro y publicó Raúl, que es un modelo de predicción de la mortalidad hospitalaria por el COVID. Y como ven, dentro de las variables que más afecta a la mortalidad, una de esas es la insuficiencia renal. Es un trabajo muy lindo, realizado también por autores brasileños y autores uruguayos, digamos. Creo que es un artículo muy reciente, digamos, ¿no? Cuando uno piensa qué modalidad de sustitución tiene que hacer en el paciente grave, y en este caso lo más reciente fue el paciente grave COVID, nosotros vemos que a lo largo del tiempo, desde 1980 en adelante, han surgido una serie de tecnologías, sobre todo para poder realizar las técnicas extendidas o técnicas lentas, una tecnología un poco más segura, y vemos que realmente a partir del 2000 han implementado una serie de modelos y de máquinas realmente que lo que brindan es mayor simpleza, digamos, y es una máquina muy polifacética que la puede usar cualquiera a pie de cama. En Uruguay realmente en ese salto del 2000 nos hemos quedado a nivel de tecnología, sobre todo porque somos un país pequeño, un país que realmente somos un mercado no atractivo, que toda la tecnología que viene es cara, y eso es lo que nos ha costado poder acceder a esta tecnología. Creo que ahora es un buen año para poder tener, por lo menos como herramienta, estas máquinas y poder brindar un poco más de tecnología o ayornamiento a lo que está pasando a nivel mundial, digamos, ¿no? Pero creo... ¿Qué técnica usar? Si técnica en los pacientes con COVID, bueno, la técnica que tengamos. Como vemos, han habido también en Estados Unidos problemas también de accesibilidad en muchos de los centros. Esta es una serie interesante que vemos que los pacientes con COVID empezaron con técnicas continuas, empezaron con diálisis intermitentes y también hicieron mucha diálisis peritoneal, y cuando realmente se saturó el sistema es cuando más diálisis peritoneal utilizaron, o sea que fue una herramienta válida en muchos países, o sea que las técnicas de peritoneal se usaron en muchísimos países, incluyendo en Inglaterra, y creo que en América Latina es una técnica a pensar, y sobre todo con estos momentos de saturación. Esto es una metaanálisis donde ve alrededor del mundo qué técnicas se hicieron en el COVID grave. Continuo es un 50%, intermitente es un 30%, y peritoneal un 5%, y esto fue de todas las series que hay hasta el momento. Y bueno, uno de los problemas que tuvimos importantes fue temas de la coagulación. Como saben, los pacientes tienen endoteliosis que tienen mucho más hipercoagulidad. Otra que se va a hablar probablemente hoy, si hacer hemaperfusión o no, en los pacientes sabemos que tienen una respuesta inflamatoria brutal, tienen una activación del endotelio como nunca habíamos visto, y creo que es importante tenerlo en mente si realmente esta técnica se puede utilizar o no, y si tenemos los recursos para hacerla a nivel de país, digamos. Y quiero comentarles algo para terminar sobre lo que afecta, lo que fue la afección de esta enfermedad, cómo es importante pensarlo de un punto de sustitución. Nosotros lo que vimos utilizando una serie de pacientes con influenza y con COVID a nivel del metabolismo es que no tienen nada que ver. O sea que el metabolismo activado en el paciente COVID fue totalmente diferente al activado en el paciente con H1N1. O sea, fue una respuesta inflamatoria totalmente diferente y compleja. Vimos que la carga viral en los pacientes que fallecieron se mantuvo en el tiempo, ¿tá? Y fue muy difícil de que bajara a lo largo de los días, hasta 30 días en los pacientes vimos que había carga viral elevada en sangre, y vimos lo mismo a nivel pulmonar en cuanto pacientes que fallecieron entre el día 20 y 30 persistían con carga viral elevadísima. Por lo tanto, hay que pensar que la respuesta inflamatoria que tuvieron esos pacientes fue mantenida en el tiempo y duró muchísimos días,
Y eso fue lo que vimos en nuestros pacientes. Insuficiencia respiratoria progresiva mantenida, insuficiencia renal mantenida progresiva, y mucho de esto es porque la respuesta inflamatoria que se genera es mantenida. Por eso cuando uno piensa en técnicas de absorción, es interesante entender la fisiopatología de esta enfermedad como nunca habíamos visto. Y bueno, estos son datos a nivel recién una publicación a nivel recién local, digamos que es interesante. También encontramos mucha carga viral a nivel de tejido parenquimatoso renal. Para terminar, quiero decir que bueno, siempre en esta pandemia se ha puesto y se ha agradecido mucho al personal de cuidados intensivos. Yo creo que el personal de nefrología y todo el personal sanitario de nefrología en los últimos 2 años ha hecho un trabajo extraordinario, quizás no tan representativo con cuidados intensivos porque tuvo más propaganda entre comillas, pero bueno, se ha hecho un esfuerzo enorme en la sustitución de pacientes agudos, que ha habido picos que se han duplicado lo que es la incidencia de diálisis de pacientes críticos, y a nivel de los centros nefrológicos crónicos se ha hecho un trabajo magnífico dándole la mayor seguridad, calidad y asistencia en momentos que fueron extremadamente difíciles. O sea que bueno, me gustaría agradecer a todo el personal de nefrología lo que han hecho estos 2 años, que realmente ha sido extraordinario. También el grupo de Alejandro ha dado una mano fuertísima cuando hicieron un centro de referencia y bueno, pudieron dar un poco de oxígeno a centros privados dializando a todos los pacientes con COVID crónicos durante un gran tiempo, que fue algo muy bueno. Y bueno, simplemente eso, hacer un homenaje a toda la nefrología, lo que ha hecho estos 2 años. Y nada, muchas gracias. Supongo que se escucha así. Bueno, muy bien, muchas gracias por tu presentación y tenemos unos minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, lo de la pandemia, digo, primeramente las inequidades que hay en cuanto a América Latina y la posibilidad de acceder a tratamientos sustitutivos de la función renal ya era evidente antes, pero obvio que esta pandemia fue la que la puso mucho más de manifiesto. Y dentro de todo, Uruguay, si bien no tenemos por ahora demasiadas técnicas, como se puede contar en Europa, por ejemplo, no lo voy a comparar a Uruguay así, pero es mucho más equitativo que otros países de la región, donde las diferencias entre las posibilidades que tiene una persona de un estrato social, es muy poco la posibilidad que hay de acceder a técnicas como se pueden ver. En Uruguay no hay tanta diferencia, es mucho más posible llegar a todo el tratamiento necesario. Creo que eso pasa en todos lados, digo, bueno, en la Argentina también, y cada vez está peor, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sí. No, digo, Uruguay es un ejemplo de accesibilidad. Lo que preocupante es cuando uno ve las series, que hay tan poca información en América Latina y lo poco que hay, habla a veces de inaccesibilidad del 50% a ingreso a cuidados intensivos para técnicas de sustitución, por ejemplo, en países como Brasil, ¿no? Imagínense en otros países que no tenemos ningún dato y donde ya el acceso a la diálisis crónica es muy limitado, ¿no? Eso ya creo que lo sabemos bastante, ¿no? Nicolás tocó varios temas que seguramente se van a ir también abordando en las otras charlas, como por ejemplo el rol del nefrólogo, el rol del intensivista. Coincido en que es una tarea conjunta, pero lo podemos hablar más adelante. Con respecto al tema COVID, en nuestro servicio la sobrecarga de trabajo en el servicio de nefrología crítica del Sanatorio Americano superó el doble de procedimientos históricos. En el mes de julio batimos el récord de diálisis por día, lo que llevó un enorme esfuerzo de todo el personal. Teníamos además personal enfermo, personal en cuarentena, es decir que los que estuvieron ¿no se escucha? Gracias, Tatiana. Bueno, fue realmente un enorme esfuerzo. Así que bueno. Bueno, nada, muchas gracias. Agradecerte a ti. Gracias, Nicolás. Rafa. Vamos a andar.
¿Sí? Sí, yo lo presento, Rafa. Quédate ahí. Hola, hola. Bueno, yo conocí a Rafael, por Zoom te conocí. Por Zoom. Sí, conferencias que coordinaba el profesor Vincent, el profesor Ronco, y desde Sudamérica el médico de avanzada que participaba en todos esos mítines eras vos. Y después tuve la suerte hace poco de nos conocimos en el Hospital de Clínicas, personalmente en una jornada que organizó la cátedra. Tuvimos 3 horas en casa después charlando de tarde, hicimos sinapsis rápidamente y nos pusimos de acuerdo en casi todas las cosas. Sí, estábamos de acuerdo. Por lo cual, y bueno, y ahora tuve la suerte regresamos anoche de unas jornadas muy intensas y muy interesantes que se desarrollaron en la ciudad de Córdoba, donde Rafael y Javier fueron los factotum. Y bueno, y él modestamente me dijo, presentame así, como jefe del área crítica del Hospital Universitario de Córdoba y como jefe de sección de soporte extracorpóreo de órganos. Él es médico especialista en medicina intensiva, pero se ha dedicado intensamente, además de la medicina intensiva en su conjunto, a las técnicas extracorpóreas. Así que bueno, con ustedes, Rafael. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Desde que nos encontramos esa vez, ha pasado tiempo y nos hemos ido acercando en este grupo de trabajo. Esta es la segunda vez que vengo a Montevideo. Estuve el otro día con Alejandro en el Hospital de Clínica, así que estoy muy contento que me hayan invitado. Y como decís vos, bueno, el comité organizador también, por supuesto. Va a ser difícil que me quede sentado en la presentación, pero voy a intentar quedarme sentado, no salir corriendo. Y este es un camino, como digo, la charla voy a tratar de tocar todos los temas de lo que es soporte extracorpóreo en áreas críticas. E indagar sobre los conceptos de disfunción múltiple de órganos. ¿Qué es el soporte extracorpóreo de órganos como definición? Porque por ahí escucho si es el intensivista y es el nefrólogo, y yo creo, desde mi punto de vista, que es mucho más que eso hoy. ¿Para quiénes y dónde? Técnica de soporte renal, hepática, sepsis cardiopulmonar. A los intensivistas, sobre todo, nos gusta. Yo por ahí soy más internista, poner equipos y aparatos que realmente muchas veces tienen poca evidencia y soporte científico, pero bueno, uno que está al lado de estos pacientes críticos ve que muchas veces tienen resultados, pero que no se expresan después en las estadísticas. Y después el gran problema que tienen todas las técnicas extracorpóreas es la anticoagulación. Creo que eso se ha ido resuelto bastante, ya vamos a ver en el transcurso de la charla, y cuál es el futuro que tenemos en soporte extracorpóreo. Pero más del 70% de los pacientes críticos tienen algún tipo de disfunción inicialmente o en el transcurso de su estada en terapia intensiva. Muchos de ellos van sumando secuencialmente y eso está asociado claramente a una mala evolución. Ese órgano crosstalk, o sea, cuando los órganos hablan entre ellos, van generando una disfunción secuencial con aumento de mortalidad. Muchos de estos pacientes, principalmente desde que se comenzó hace años, reciben soporte de algún órgano. Principalmente en esa área crítica, el soporte renal ha sido el más frecuentemente utilizado. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos en terapia intensiva? Es que cuando nosotros vemos la disfunción, es por algún marcador subrogante. O sea que mucho tiempo estamos corriendo por detrás, decimos, y el proceso muy probablemente empezó hace tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, mucha de este soporte que damos puede ser tardío. Estamos, y se está trabajando en biología molecular y muchos marcadores que nos adviertan cuándo el proceso inmunológico empezó, que ya vamos a ver que siempre es el priming de toda disfunción. Por supuesto que una vez que encontramos el marcador subrogante, aplicamos un tratamiento sintomático sobre eso. Tiene mucha bilirrubina, queremos sacar la bilirrubina. Tiene presión baja, ponemos drogas inotrópicas. Tiene síndrome urémico, le ponemos diálisis. Y así sucesivamente. Si vemos cómo se acompaña, esta es una comparación que hacemos en el área crítica que tenemos nosotros para ver cómo nos va con la disfunción múltiple de órganos a medida que se suma secuencialmente y aumenta el puntaje de SOFA, que es el que más se usa y se usa al lado de la cama del paciente y todo el mundo tiene acceso a calcular y claramente uno puede ver la mortalidad cómo aumenta. Entonces cuando uno ve que el paciente está por arriba de 10 de SOFA, la mortalidad aumenta muchísimo y empieza a buscar elementos para poder soportar esto y que pase esa tormenta de inestabilidad que tienen los pacientes.
siempre empezamos con un primer inmunológico. Y uno ve esto y cuando lee muchos artículos dice, sí, empieza el primer inmunológico, pero después saber cómo sigue la cascada y que cada patología es diferente como activa el sistema inmunitario, eso es muchas veces es complejo de entender, pero claramente hay una activación de la inmunidad innata y esto genera una respuesta inflamatoria disregulada. Esa es la definición de sepsis, pero es la definición básicamente de cualquier disfunción de órgano de comienzo. Pero tiene dos cambios principales. Uno son los cambios endoteliales con alteración del glicocálix, que aumenta la permeabilidad capilar e hipotensión, por un lado, y por el otro lado hay una clara bloqueo energético mitocondrial. Hay algunos que no creen en esta teoría, y sumado a estas dos cosas, evolucionan hacia la acidosis, hiperlactatemia, hipoxia tisular y falla orgánica. Viendo el gráfico uno le parece que todo es muy sencillo, pero cuando uno empieza a leer la respuesta inmunológica del huésped en diferentes gérmenes, por ejemplo, es muy difícil de seguir el hilo. Ahora, después que nosotros detectamos esa disfunción múltiple de órganos, y a mí me gusta porque en todos estos tipos de presentaciones hay muchos dibujitos muy lindos que parecen ser muy efectivos, entonces sumamos y decimos, el pulmón no anda, ponemos ECMO, el riñón no anda, ponemos CRT, el hígado no anda, ponemos CPFIE o MARS, entonces vamos sumando uno tras otro. Pero si uno pega una mirada hacia atrás y ve que a mí me gusta mirar siempre cómo todo comenzó, porque yo creo que todo lleva un camino a lo que uno es generalmente. Entonces, desde cuando uno ve la máquina de William Kolff, que creo que era holandés, si no recuerdo holandés, era holandés me parece, realiza la primera diálisis exitosa. Entonces nosotros descubrimos, 30 años, que el SLED era exitoso, y Kolff hizo un SLED de 11 horas en el primer tratamiento exitoso. Después los pacientes se quedaban sin potasio y hacían parálisis, pero bueno, esa fue la primera evolución. Después de probar en 11 pacientes, esta era una prisionera alemana, hizo el tratamiento y fue exitoso en un síndrome cardiorrenal, en un síndrome hepatorrenal. A partir de ahí empezó una carrera en lo que es el estudio de las membranas y desde esa primera cirugía exitosa de Gibbon, no tengo acá para mostrarles lo que era el oxigenador de la primera cirugía, pero era una cosa que daba miedo, continuó y dio las bases y el soporte para el tratamiento de ECMO. Y ese paciente que ven ahí, eso es el oxigenador, es el primer paciente que salió vivo con un ECMO veno-arterial traumatizado, imagínense la anticoagulación que requería ese oxigenador y salió vivo. O sea, fue un case report que fue publicado en New England Journal of Medicine. A su vez, conjuntamente con esto, otros procedimientos de sustitución renal, como la ultrafiltración continua y la combinación de difusión y convección, fueron apareciendo. Y en los años 94, ya después lo vamos a ver viniendo de Japón sobre todo, empieza la utilización de hemoperfusión para tratamiento de aquellos pacientes con sepsis. Posterior a esto se empieza a combinar diferentes técnicas de difusión, convección y absorción, como es CPFA, que algo vamos a ver después, y después unos sucesivos dispositivos de soporte hepáticos muy complejos que combinan todas estas técnicas y eso es lo cual hay mayor cantidad de estudios. Los cartuchos de resina, como progreso de la tecnología, han sustituido a los cartuchos de carbón que se utilizaban para las intoxicaciones hace muchos años. Y posterior a lo que fueron algunos trabajos de soporte extracorpóreo, ECMO, la remoción de CO2 parecía ser una niña bonita. Después vamos a ver que no es tan fácil de lograr muchas veces con los dispositivos dispuestos en las máquinas de terapias continuas. Y como último, algo también que tenemos experiencia y que voy a mostrar también rápidamente, es la aplicación de máquinas especiales de CRT para neonatos de 3 a 10 kilos, lo cual es muy interesante de ver porque es un gran desafío. Pero el concepto de ECOS, cuando empezamos, me acuerdo, en el año 97 decía, el viaje comienza. Belomo y Ronco decía que empezaba la nefrología crítica, pero yo creo que después de la nefrología crítica empezó el soporte extracorpóreo de órganos a través de los años. Y eso ha sido complementario. Entonces uno define soporte extracorpóreo como aquel procedimiento que extrae sangre del paciente y lo pasa por algún tipo de membrana. ¿Correcto? ECMO, venoarterial o venovenoso para suplantar la función cardiopulmonar, terapias de reemplazo renal, sean desde intermitentes hacia continuas pasando por híbridas, soporte parto y hígado artificial o biológico y algunas técnicas de depuración sanguínea como son para procedimientos como sepsis.
rápido pasó esto, porque uno siempre lo tiene en mente y sobre todo los nefrólogos conocen muy bien todas las técnicas de depuración, pero de la simple difusión hacia la féresis, con diferentes tamaños moleculares, estas son las principales técnicas depurativas. Por supuesto que la diferencia principal, aparte de los mecanismos físico-químicos, es el tamaño de los solutos que yo puedo depurar, ¿no es cierto? El coeficiente de difusibilidad para las membranas de difusión es muy importante y la permeabilidad al agua o el CAF para la convección es otro complemento, también comparado con el Sibin que tiene esos solutos para poder pasar la membrana, creo que es un tema también a tener en cuenta, que lo vamos a ver rápidamente porque Luis después lo va a explicar. La adsorción es otro procedimiento complementario o puede ser aplicado en forma única, y la féresis, que yo creo que hoy es una técnica vieja y muy efectiva para muchas patologías, hoy muy fácil de hacer al lado de la cama. Cuando uno ve estos dibujitos, dice, bueno, ¿yo qué quiero realmente depurar? Quiero depurar solutos de bajo peso molecular o de alto peso molecular. Y de acuerdo a eso, planteo una estrategia de la técnica que yo voy a utilizar. De hemodiálisis simple hacia plasmaféresis, paso por un montón de membranas y procedimientos para poder hacer la remoción en forma correcta. Cuando uno dice tratamiento de insuficiencia renal aguda y escucho para soporte renal, yo creo que llegar al tratamiento de soporte renal es algo no deseado. Esto lo digo porque mucho tiempo hubo conceptos de que llegar al reemplazo precoz iba a ser beneficioso para los pacientes, de aquel trabajo de Ronco del año 90, pero claramente uno tiene que evitar que el paciente llegue. Y para evitar que el paciente llegue, yo tengo que tratar la insuficiencia renal aguda antes de que necesitemos reemplazo. Esto es algo que los intensivistas olvidan siempre. No tocan la dosificación de medicamentos, utilizan drogas nefrotóxicas, no controlan el balance de líquido. Cuando uno ve el balance de líquido, antes de empezar una terapia continua, ve que acumuló 8 litros en una semana previa. Y eso realmente se puede evitar. Por eso el trabajo multidisciplinario hace que uno pueda abrir la cabeza y complementarse en el tratamiento de los pacientes. Dentro de las modalidades, yo siempre digo, son temporales, ha habido un consenso, siempre hay un consenso donde se juntan para decir el vocabulario técnico, pero consideran las terapias continuas aquellas que duran 24 horas, hay algunos que dicen por lo menos 18 horas de duración en un periodo, hacia el otro extremo que son las técnicas intermitentes. Las técnicas híbridas, consideradas 6 horas o más, que pueden utilizar diferentes mecanismos de remoción de solutos. Siempre se usaba como sinónimo la convección y terapias de hemofiltración venosa continua. Hoy se ve que se puede hacer cualquiera de las técnicas continuas con diferentes modalidades físico-químicas de depuración. Pero hoy, aparte de la temporalidad, hay ciertas características técnicas que ustedes ya las conocen, como es el flujo de sangre, el dializante y demás aspectos técnicos que no vale la pena tocar ahora, y que consideran que ya básicamente el mecanismo de clearance no define básicamente la modalidad, sino que es un complemento a la modalidad que nosotros elegimos. Cuando vemos el tamaño de los solutos a eliminar, que ya los vimos, hay de bajo peso molecular, mediano y alto peso molecular, pero lo que es importante saber es que cuando el paciente está en terapia intensiva, 60%, 65% están sépticos. Y lo único que va a salvar a los pacientes sépticos después de la reanimación inicial es la aplicación de antibiótico en forma precoz. Uno no puede empezar por atrás, tiene que empezar por el principio, que es la reanimación correcta de la disfunción múltiple de órganos. Creo que eso es la clave en el éxito de la aplicación de técnicas extracorpóreas para aplicarla en tiempo y en forma. ¿Qué yo busco en mi técnica de soporte renal? ¿Busco estabilidad hemodinámica? Elijo una intermitente o elijo una continua. Elijaré continua si el paciente está muy inestable. Vida útil del filtro. Si yo voy a elegir una técnica que lleva muchas horas y mucho tiempo, tengo que ver qué modalidad voy a utilizar. Hemofiltración, hemodiálisis continua, hemodiafiltración. Debido a que la fracción de filtración puede ser un limitante muchas veces para la durabilidad del filtro, y entender cómo funcionan los diferentes mecanismos nos ayuda a que tengamos tiempo continuo de tratamiento. ¿Qué clearance busco? Si busco un clearance de solutos de bajo peso molecular o peso molecular intermedio. Y si yo quiero movilizar citoquinas, como es una de las cosas habituales, otros mediadores inflamatorios, debo ver
qué yo debo agregar a mi técnica para poder realizarlo. Y después de todo eso, cuando tenemos todo este lío, es ver si yo debo asociar diferentes técnicas extracorpóreas, terapias en tándem, que dan mucha ventaja, y que lo hemos aprendido mucho de pediatría, en donde los priming con sangre tienen que ser muy pequeños, entonces se han aprovechado todos los circuitos para conectarlos en conjunto. Rápidamente, ¿cuáles son los beneficios de cada una y los defectos? Diríamos, las intermitentes son terriblemente eficaces, pero tienen el problema de movilizar líquidos y el cambio osmolar en forma muy rápida y brusca, como se ve acá. Las continuas, que parecen que tienen poco clearance y que realmente tienen la ventaja de movilizar líquidos y cambios osmóticos en forma muy lenta, si bien son menos eficaces que las intermitentes, son mucho más eficientes porque en el tiempo prolongado de clearance que tienen, la remoción total de la masa de soluto es mayor, y eso está estudiado, que las técnicas intermitentes. Y el SLED es una muy buena técnica que tiene las ventajas, diríamos, y la combinación de una, tanto la intermitente común, tanto de las continuas. Las modalidades, por definición, de continuas son estas 9, las tres más utilizadas son hemodiálisis continua, hemodiafiltración y hemofiltración venosa continua. Por default, cuando uno ve las encuestas mundiales y todo lo que utilizan, generalmente hemodiafiltración es la más utilizada, es la que utilizamos nosotros, por ejemplo, porque evita un montón de problemas técnicos y creo que no tiene ninguna desventaja con respecto a la remoción de solutos de mediano tamaño si uno aplica bien la técnica. El coeficiente de Sibin a través de los diferentes filtros es interesante tener en cuenta, y sobre todo cuando ve lo que utilizamos generalmente en terapias continuas son filtros de alto flujo, y uno supone o presupone que con estas terapias continuas uno puede eliminar muchos mediadores inflamatorios. Cosa que, como contaba el otro día Luis, estas pruebas se hacen generalmente en un estado no in vivo, sino in vitro, y no tienen en cuenta lo que es la formación de la segunda membrana, la purificación de membrana, que lo que genera es que esta sustancia de mediano tamaño no pasen a través de los filtros. Si uno quiere realmente filtrar o eliminar solutos de mayor tamaño, puede utilizar filtro de alto cutoff, que hay que tener en cuenta también, no han demostrado tampoco ser muy efectivos en la remoción de mediadores de alto peso molecular. Por lo menos lo que nosotros hemos comprobado y mucho de la literatura. Por supuesto, si quieren eliminar todo, la forma más fácil es hacerlo con plasmaféresis. Entonces, modalidad de tratamientos en insuficiencia renal aguda, principalmente cuando yo debo utilizar terapias continuas, cerebro agudo, falla hepática fulminante, por lo que vimos previamente, severa inestabilidad hemodinámica y trastornos severos del sodio, sobre todo aquellos pacientes que están en espera de trasplante hepático, cirrótico o demás pacientes. Las intermitentes dan estabilidad en los pacientes con estabilidad hemodinámica, aquellos pacientes que se tienen que movilizar. Muchas veces los pacientes están en áreas críticas y hay que llevarlo a quirófano, aunque hoy uno puede operar, nosotros prácticamente las urgencias las operamos en la terapia intensiva, inclusive pacientes en ECMO hemos operado, y como destete de terapias continuas. Entonces uno pregunta a veces, muchos intensivistas quieren tener terapias continuas, por ejemplo, uno le pregunta si hacen terapias prolongadas y si no hacen. Y si tienen acceso a la intermitente y tampoco tienen. Entonces, ¿qué vas a hacer después que termine la terapia continua? Algo hay que ofrecerle al paciente como destete. Entonces hay que tener en cuenta eso. Creo que hay que empezar por la escuela primaria, secundaria y después de la universidad con respecto a las técnicas de menor a mayor complejidad. Como ventajas de las continuas, permíteme un manejo continuo y dinámico de los fluidos minimizando fluctuación del estatus, eso es claro. Provee clearance continuo, evita fluctuaciones metabólicas. Esto es importante, asegura más confiable dosificación de drogas que en terapias intermitentes, esto lo hemos comprobado, y puede ser más fácilmente combinada con otras terapias extracorpóreas. Hemoperfusión, dibujito también, del dibujito que todos conocemos, en donde el estado hiperinflamatorio genera shock séptico y disfunción rápido de órganos, y que la aplicación y disminución de esa tormenta de citoquinas podría disminuir esa respuesta, regular y ganar el control inmunitario. Parece ser una teoría muy atractiva si uno aplica hemoperfusión para remoción de interleuquinas o de endotoxinas, lo que son los PAMP. Si bien esta teoría es muy interesante, muchos de estos pacientes pasan al estado de inmunosupresión ya de comienzo del paciente con sepsis. O sea, no pasan por el estado hiperinflamatorio, sino que pasan directamente, y aplicar este tipo de técnicas muchas veces hay que tener cuidado porque no tenemos marcadores seguros de inmunosupresión, aunque uno lo puede hacer en el laboratorio. Yo puedo actuar con la hemoperfusión removiendo el germen, removiendo
las endotoxinas, los PAMP, por ejemplo, purificando y reprogramando lo que son los leucocitos, dudoso, reduciendo los niveles de citoquinas, que a su vez van a dañar otros tejidos y van a generar lo que son los DAMP, que a su vez generan un ciclo de perpetuación y mayor respuesta inflamatoria. Rápidamente, los cartuchos de hoy que se hace en hemoperfusión son cartuchos de resina, ¿sí? Con dibenilblenceno como un ligador que genera una malla, básicamente con diferente tamaño de los poros. ¿Sí? Hay poros pequeños, medianos y grandes. Pero lo que tienen de diferente tiene una gran superficie de absorción en un housing de muy poco tamaño. ¿Correcto? La forma de aplicarla rápida es en forma directa con el hemoperfusor, o puede difundirse a través de un plasma separador, el plasma para pasarlo en forma muy lenta sobre un cartucho generalmente de porosidad mediana, que genera absorción de solutos que por ahí necesitan tiempo para poder absorberse. Entonces, con la plasma separación, con 20 a 40 mililitros por minuto, yo logro que esos solutos se puedan absorber en forma correcta. Los aspectos técnicos, uno puede colocar los cartuchos de hemoperfusión absolutamente en cualquier máquina si los sabe colocar en paralelo. Los sorbentes disponibles hoy en el mercado son aquellos selectivos y no selectivos. Los no selectivos son los que más frecuentemente utilizados. Cytosol y Gefron son los que tenemos disponibles en Sudamérica. Tienen un costo alto, algunos de ellos. Y después tenemos una combinación de Oxiris, que no lo tenemos en Argentina, no sé si lo tienen en Brasil o en algún otro lugar de Sudamérica, que tiene la capacidad de remover citoquinas y endotoxinas. La historia comienza en sepsis y absorción hace muchos años en Japón. Esto fue trasladado a Europa, donde se empezaron a hacer trabajos, y el EUFA fue el primer trabajo como que soportaba que la utilización en los pacientes con peritonitis, donde se sabe el comienzo de la sepsis, sean menos que aquellos pacientes comparados con que no se daba hemoperfusión. Por supuesto que ahí había unas cositas de interpretación de resultados, pero bueno, esto alentó de que se hagan trabajos más grandes. La DOMIC, que se hizo en Francia, no mostró diferencia ni beneficios en la mortalidad comparando hemoperfusión sin hemoperfusión en pacientes con sepsis abdominal. El Eufrates parecía que no iba a iluminar, un estudio canadiense-americano, donde se estudió, dijeron, bueno, podemos conseguir medir la actividad de la endotoxina en sangre y decimos que aquellos que tienen punto 6 para arriba tienen alto riesgo de difusión múltiple de órgano. Entonces, hacen un tratamiento randomizado, doble ciego, comparativo, y no encuentran una diferencia significativa. Pero cuando lo analizan, ven que los que tienen 0.6 a 0.9 de actividad enzimática tuvieron 10% de reducción de mortalidad. FDA autoriza a continuar el Tigris, que es una continuación de este trabajo para ese subgrupo de pacientes de 0.6 a 0.9. Otra opción y combinación de tratamiento extracorpóreo son la falla hepática aguda y sobreaguda crónica. Por supuesto que muchas veces en los trabajos se tratan como un mismo síndrome, pero la actividad inmunológica y la activación del sistema inmunitario es diferente una con otra, pero básicamente cumplir las funciones del hígado y sustituirlas es muy difícil. Síntesis y trastornos metabólicos es muy difícil de lograrlo, tal vez podemos hacer una detoxificación. Dentro de los procesos de detoxificación, creo que los artificiales son los más disponibles, porque los bioartificiales están disponibles, pero en lugares bajo estrictos protocolos y trabajos que están en camino, aparentemente con buenos resultados. Pero los artificiales son los basados para detoxificar la albúmina en los procedimientos crónicos y tanto como en los agudos, y los que eliminan la albúmina como es la plasmaféresis. Este es el mecanismo fisiopatológico en el cual se puede ver cómo el daño celular directo o la patología crónica inmunológica sobre los macrófagos de Kupffer que activan y desactivan el sistema inmunitario son los que producen la liberación de citoquinas y otros mediadores inflamatorios. Los solutos que nosotros deseamos remover para lo que es falla hepática son solutos solventes diluidos, aguas solutos de bajo peso molecular, aquellos de mediano peso molecular y aquellos ligados a albúmina, que son los más difíciles de extraer. Por eso necesitamos técnicas que puedan depurar esa albúmina de forma diferente. Los estudios más grandes son básicamente basados en lo que son de baño de albúmina. Uno es MARS, que regenera la albúmina
pasando en forma de contracorriente a través de un filtro que tiene a su vez albúmina en el filtro, y eso hace el pasaje de sustancias de un lado hacia el otro, y luego es regenerada a través de dos cartuchos de hemoperfusión, que es una resina y otro es un carbón, y a su vez se puede asociar técnicas de difusión o convección a través de una máquina, por ejemplo, PrismaFlex. Estos son el más estudiado. Prometheus también fue muy estudiado, pero no se está utilizando más, y es un proceso que basa en la plasma separación con pasaje de doble absorción y difusión posterior a esto. Pero estos son los dos mecanismos principales, por lo cual otros mecanismos, otros dispositivos se han basado para realizar el procedimiento. CPFA es un procedimiento que es fácil de hacer, se puede hacer claramente con un kit encastrado en una máquina, y lo que hace es una plasma separación, separando el plasma a bajo flujo a través de un cartucho de media que absorbe muy bien triptófano y otros solutos asociados a la encefalopatía hepática, y también tiene una capacidad de disminuir lo que son los ácidos biliares que forman parte del inicio de la disfunción renal, como lo mostró Cantalupi hace un par de años. Luego la sangre, ese plasma es reconstituido al circuito y pasa a través de un hemofiltro, en el cual pasarían todos los elementos solubles en su eliminación, principalmente el amonio, aunque no es el mejor mecanismo para eliminar el amonio la hemofiltración, seguramente la diálisis, pero ayuda mucho a su depuración. Nosotros tenemos un protocolo que lo aplicamos en aquellos agudos sobre crónicos, y que lo colocamos cuando tenemos un MEL mayor de 20 y una bilirrubina mayor de 20, o sea, aquellos pacientes que están más graves en áreas críticas, y lo utilizamos como técnica de detoxificación, como puente al trasplante, como puente a la recuperación muchas veces como alivio de los síntomas, por ejemplo el prurito. Este es un trabajo que hicimos, de los 5 primeros que tuvimos, en el cual demostramos un efecto beneficioso en la detoxificación. Todos estos pacientes fueron trasplantados, quiero decirlo, y claramente seguimos los conceptos del trabajo Hércules, que es un trabajo muy grande, pero que mostraba que los niveles de bilirrubina, ácidos biliares y otros procesos mediadores inflamatorios disminuían. No vimos disminución de interleuquina 6, porque claramente el proceso es totalmente diferente a la falla hepática aguda. Plasmaféresis de alto volumen es algo que nos gusta hacer mucho y que hacemos, y una buena técnica disponible al lado de la cama, fácil de hacer y muy efectiva, sobre todo en los pacientes con insuficiencia hepática aguda, como puente a librarse del trasplante o como puente al trasplante. Y muestro nuestros números porque hacemos una cantidad importante en la terapia intensiva con diferentes patologías. El 29% básicamente lo utilizamos para pacientes hepáticos. Si uno ve ese trabajo de Larsen, que es el primero que impulsa que la plasmaféresis de alto volumen, fíjese, 15% del peso corporal, 8 a 12 litros, viene el jefe de hemoterapia y nos quiere matar cuando viene con los 12 litros, pero estamos en un tratamiento de 8 o 9 horas, y él demostró que la sobrevida al alta entre el grupo que recibió y no recibió alto volumen era significativa. Pero lo que hay que ver es que lo que era significativo era para aquellos pacientes que no recibían el trasplante. Para los que recibían el trasplante no demostró diferencia en la mortalidad, pero es una técnica fácil de hacer, hay que tener entrenamiento, y creo que le da mucha mejoría al paciente para su condición de recuperación. En esto, nosotros lo que vimos es que fue muy efectiva en disminuir los mediadores inflamatorios y todos los valores de bilirrubina total y todo lo que sea relacionado a tóxicos, tanto solubles como ligado a albúmina, porque claramente limpiamos la albúmina. Rápidamente, que ECMO es muy poquito, porque no puedo decir mucho, pero ECMO se ha puesto muy de moda, sobre todo con la pandemia de COVID-19, en donde en forma indiscriminada se empezó a utilizar este procedimiento, y especialmente en lugares donde no estaban preparados, por eso han tenido una alta mortalidad, pese a que han presentado muchos trabajos que tienen 38% de mortalidad. Realmente habría que verlo porque es fantástico que tengan tan baja mortalidad, pero básicamente lo que hace por medio de difusión es oxigenar y eliminar CO2 para los pacientes con insuficiencia respiratoria severa o como soporte cardíaco para los pacientes que están con falla cardíaca aguda grave. Eso es la indicación hoy que tenemos, especialmente de las indicaciones de la ELSO. La ELSO, como voy a hablar mañana, es
es un grupo de trabajo que se formó en el año 89, que está en Ann Arbor, en Michigan, y en donde realmente es un trabajo fantástico de educación y recolección de datos a todos los centros que están asociados a ELSO, y uno puede tener una muy buena visión de lo que está sucediendo en el mundo y en sus centros, porque puede hacer benchmarking con otros lugares. Entonces, los circuitos son básicos, es un oxigenador de polimetilpenteno con una bomba centrífuga. Hoy básicamente se usan bombas centrífugas y con un blender que es el que provee la ventilación del oxigenador. Las dos configuraciones más frecuentes son femoral y yugular para lo que es veno venoso y femofemoral para lo que es veno arterial como soporte periférico. Y las principales indicaciones, yo diría de la veno venoso, es la insuficiencia respiratoria severa, sobre todo para aquellos pacientes que tienen distrés primario, no aquellos pacientes que tienen la panza así, que están en un shock séptico y que tienen distrés secundario, porque esos pacientes no andan bien generalmente. Cualquier otro tipo de patología que tenga contusión pulmonar, nosotros lo utilizamos mucho en pacientes con trauma, con muy buen resultado. Para cirugías torácicas complejas, por ejemplo, aquellas cirugías de tráquea donde hay tumores muy bajos, en donde se requiere ventilación y es difícil hacerlo en el área quirúrgica. Y el veno arterial es como muy buen soporte para lo que es falla cardíaca biventricular general, con muy buenos resultados también. Y muchas veces quieren comparar si es útil o no el ECMO. Le digo, vean un paciente en shock cardiogénico con 15 de lactato y pónganselo. Y vamos a ver si es bueno o no es bueno. Claramente no hay duda de esa. Pero dos problemas que tiene ECOS es dosificación de medicamentos y anticoagulación. En dosificación de medicamentos, estos son pacientes con volumen de distribución muy diferentes, generalmente tienen falla renal aguda o tienen algún otro circuito absorbente, especialmente de los antibióticos. Y el problema, como les decía, estos pacientes se mueren de shock séptico generalmente. Entonces la dosificación de medicamento es muy importante. Nosotros rápidamente estudiamos dosificación de vancomicina, pero en este caso de meropenem, es un antibiótico tiempo dependiente muy utilizado en las áreas críticas, y vimos que las terapias continuas, después de 24 horas de carga y 3 días de mediciones, 3 mediciones en 2 valles y un pico, vimos que de acuerdo al target de lo que es EUCAS, que son las recomendaciones europeas, estuvimos siempre por arriba de la SIM necesaria para mantener una dosificación adecuada para meropenem. Cuando usamos continuas, cuando usamos SLED, bajo protocolo, siempre al mismo horario, porque nadie hace SLED todos los días a las 8 de la mañana. Dice, yo voy a las 4, tú vas a las 5, hay periodos anéfricos más cortos o más largos. Vimos que la dosificación de meropenem era totalmente irregular y que deberíamos plantearnos nuevamente cómo íbamos a dosificar los antibióticos durante SLED. Le dábamos 1 gramo antes y 1 gramo posterior al procedimiento. A su vez también medimos la concentración de antibióticos en hemoperfusión, porque uno dice, pusiste CRT, pusiste hemoperfusión, ¿y qué hago con los antibióticos? Y lo que vimos es que la tasa de remoción, tanto de meropenem para vancomicina, no afectaba la dosificación habitual que nosotros poníamos para los pacientes con terapias continuas. Entonces, ¿cuál es mi dosis? Como yo siempre digo, siempre yo dosifico cuando uno, diferentes circuitos extracorpóreos sobre el procedimiento de sustitución renal, tanto sea SLED o tanto sea continuas. Esto es una cosa importante tener en cuenta. Y con respecto a la anticoagulación, heparina es lo más generalmente utilizado, más fácil de utilizar, si bien las recomendaciones para las técnicas continuas es citrato, pero quiero decir que la heparina es barata, ¿sí? Bajo costo, fácil de administrar, todos la conocen, pero interviene en procesos de sangrado en forma muy importante y lo que es el sistema inmunitario también, la respuesta inflamatoria, con lo cual heparina sigue siendo el principal anticoagulante para los circuitos que manejan grandes volúmenes de sangre como es ECMO o ECOR, no así para los procedimientos que manejan bajos volúmenes de sangre con QV de 150 a 300 como son en los pacientes con reemplazo renal. El citrato es muy sencillo, quela el calcio en forma prefiltro y lo que hace es anticoagular el circuito hasta que yo le repongo el calcio post-filtro o al paciente para revertir la anticoagulación. Hay que solamente tener en cuenta que parte de ese citrato, el complejo citrato-calcio, va hacia el hígado y lo que produce es, cada molécula de citrato produce 3 moléculas de bicarbonato y puede generar calosis metabólica. Y si el hígado no anda bien, puede producir una acidosis importante y hay que tenerla muy en cuenta. Pero no viene el caso, Luis después lo va a explicar a eso. Pero yo diría que la mayor dificultad, esto es un trabajo de Gattinoni de muchos años, donde ponen todos
problemas que podrían tener aplicando diferentes técnicas extracorpóreas. Yo diría que hoy la anticoagulación es mucho menos importante. Nosotros hemos tenido pacientes en ECMO con 7-10 días sin anticoagulación, porque tienen un coating sobre todo lo que es el oxigenador y la tubuladura, que realmente lo hace muy beneficioso para hacerlo sin anticoagulación. No son todos los pacientes, pero la mayoría se puede hacer. Ahora, el acceso vascular sigue siendo lo más importante, tanto en ECMO, en CRT, en CPFE, en lo que sea. Entonces hay que tener en cuenta siempre y tener en cuenta cómo voy a manejar mi acceso vascular. Las terapias en tándem, yo digo, ¿por qué hacer terapias en tándem? Bueno, claramente minimizan las interrupciones, disminuye la necesidad de acceso vascular adicional. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que están anticoagulados, como en ECMO, por ejemplo. Disminuye el tiempo de recurso humano. Fíjense, nosotros, copiando de pediatría, lo que hicimos con un catéter, hicimos fabricar 2 salidas más por cada boca, tanto arterial o venosa, para poder conectar en pacientes. En una paciente con insuficiencia hepática aguda, es una hepatitis, es un hígado graso del embarazo, que es muy grave, y lo que pudimos hacer fue conectar simultáneamente CRT con plasmaféresis, sin ningún inconveniente, con un flujo total de 300, ¿se ve ahí? Sí, con un flujo de 300, y la verdad que tenemos bastante buena experiencia con la combinación de un solo catéter para hacer estos procedimientos. Cuando yo paso a ECMO, también hoy es muy sencillo conectar máquinas que ya vienen muchas veces preparadas para poder manejar presiones muy altas que maneja el circuito de ECMO, que son de 200 milímetros de mercurio, 150 milímetros de mercurio. Así que hoy ya las nuevas máquinas y las nuevas plataformas de tratamiento nos pueden ayudar a que esto sea una cosa mucho más sencilla de realizar. Ahora, me parece que como cosa final, ver el desarrollo de terapias continuas en pacientes neonatos e infantes, la verdad que nosotros trabajamos con el jefe de la terapia intensiva y el nefrólogo pediatra del hospital y todo su equipo, donde se realizan muchas cirugías congénitas en neonatos y que muchas veces falla la diálisis peritoneal y hay que hacer un tratamiento continuo. Y nosotros pudimos estamos utilizando esta máquina, que es una máquina diseñada exclusivamente para el tratamiento de neonatos con priming muy pequeños y con 2 modalidades de hemodiálisis continua o hemofiltración venosa continua, y donde se pueden manejar flujos de sangre muy pequeños y que tiene ventajas también, como vamos a ver, en lo que es la bomba de sangre en su configuración. Miren los priming con diferentes tamaños de los filtros, 0075 con 26 de priming. Es realmente con muy poca sangre uno puede acceder al paciente y que el paciente pueda tolerarlo y no pasarnos del porcentaje de sangre de remoción del volumen total que tienen los pacientes. Cuando uno ve, a ver si sale, cuando uno ve la configuración de las bombas de adulto que tienen 2 rotores y la presión que genera, sale ahí, dentro del catéter, fíjese, genera altas presiones. Y la bomba que tiene, esta máquina tiene 3 rotores, con lo cual el pisado es mucho menor y genera presiones intracatéter mucho más bajas. Esto genera presiones de seguridad en el circuito también mucho más bajas y se hace mucho más fácil el tratamiento. Esto, el doctor Vidal ha hecho un estudio fantástico donde estudió los tamaños de los catéteres y los flujos de sangre, tanto con la bomba con 2 rotores y la bomba de 3 rotores. Con lo cual nosotros, después que aprendimos y colocamos, decíamos, el tamaño, no importa, y sí importa el tamaño, vimos que el mejor catéter que nosotros teníamos era el de 5 centímetros de largo, de acuerdo al estudio de Vidal, y generaba presiones por debajo de 100 milímetros de mercurio, a diferencia de los catéteres más largos de 8 centímetros que habíamos aplicado inicialmente, y esto lo vimos en la máquina. Este es el primer tratamiento que realizamos, en donde, si se fijan, tiene una presión de retorno de 130, sí, 130, y cuando aplicamos y cortamos el catéter inicialmente, logramos tener presiones mucho más confortables y adecuadas para la vida media del circuito. Y después, otra cosa importante es que uno tiene que tener la capacidad en los tratamientos extracorpóreos de poder hacer traslado o transporte. Este es, a ver si sale, sí, un transporte de un paciente que traemos. Fíjese el equipo de ECMO qué pequeño que es, un equipo de cardiogel, en donde uno puede trasladar
en un avión, un lugar muy pequeño, fíjense lo que es el techo, es muy difícil movilizarse dentro del avión, de un paciente que estábamos trasladando desde La Rioja, unos 600 kilómetros más o menos de Córdoba. Entonces, como para finalizar, traté de hacer un paneo de todos los procedimientos extracorpóreos, lo mejor que pude, pero necesitaríamos un Arturito que vaya combinando todo y que nos vaya diciendo qué hacer. Creo que eso podría ser el futuro. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. No te quise controlar el... No, te tomaste todo el tiempo, te comiste el de las preguntas. Pero era tan interesante que la verdad que muchas gracias, te felicito porque hiciste nos diste un panorama en el cual, no sé, yo tendría como 20 preguntas y seguramente en el público 20 más, pero lo que vamos a hacer, no, tranquilo, para no atrasar la actividad, que además está también la parte por la plataforma Zoom y gente conectada afuera, vamos a seguir con la exposición de Luis, del profesor Luis Juncos. Vos sos uno de los que quedás acá, junto con el doctor Ferreiro. Y después, bueno, dejamos después para preguntas al final.